Un cordial saludo, queridos jóvenes. Les habla el profesor Michel. Hoy en el curso de la geografía vamos a hablar sobre las regiones hidrográficas del Perú, regiones o vertientes hidrográficas del Perú y específicamente sobre la vertiente hidrográfica del Pacífico. Al hablar de las regiones hidrográficas del Perú o vertientes, hay que recordar que la cordillera de los Andes actúa en el territorio peruano como una gran divisoria de aguas. Esto origina que exista cuatro regiones o vertientes hidrográficas en el territorio peruano. Esto determina que estas cuencas transportan agua a diferentes direcciones. Existe cuatro, pero las más importantes solamente son tres. Me refiero a la vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente de Titicaca, vertiente del Amazonas y vertiente de Madre de Dios, que muchos no lo consideran por ser pequeña, la vertiente de Madre de Dios. ¿Ya? Pero los más importantes serían del Pacífico, del lago Titicaca y del Amazonas. ¿Ya? Ahora, hay que entender primero qué es una cuenca. La cuenca es un territorio rodeado de montañas y cuyas aguas convergen hacia un punto en común. ¿Qué es una cuenca hidrográfica? Es la unidad natural definida por la existencia de la divisoria de las aguas en un territorio dado. Define una red hídrica exactamente. Hay que determinar también cuál es la diferencia entre una cuenca y una vertiente. Una cuenca corresponde al área que recorre un río principal más sus afluentes. Ya, un río principal más sus afluentes. De ahí hay dos, ¿no? Que hemos visto justamente en tema de los ríos. Exorreica, que desemboca en el mar, endorreica, que desemboca en un lago o laguna. Y la vertiente ya sería como un conjunto de cuencas, de ríos, cuyas aguas desaguan en un mismo punto. Y existen varios según la ubicación geográfica. En América, por ejemplo, existen cinco: vertiente del Atlántico, Pacífico, del Caribe, Ártico y vertiente del Golfo de México. Específicamente a nosotros lo que nos interesa es vertiente del Pacífico. ¿Ya? Ahora, en nuestro país existen, como dije, tres tipos de cuencas hidrográficas. Cuenca del Pacífico, que equivale a 1.7%, cuenca del Amazonas, 97.8% de agua, la cuenca de Titicaca, 0.5% de agua. Aquí está: regiones hidrográficas o vertiente hidrográfica del Pacífico, que sería esta parte, vertiente o región hidrográfica del Amazonas y la vertiente o región hidrográfica del Titicaca. Repito, hay una pequeña que es la Madre de Dios, pero que muchos autores no lo consideran. Ya, pero existe también la vertiente del río Madre de Dios. Ya, ahora, vertiente del Pacífico. La vertiente del Pacífico está formado por todos los ríos de la costa que nacen en la cordillera de los Andes en su porción occidental y que vierten sus aguas en el Océano Pacífico. ¿Ya? Es decir, la vertiente del Pacífico está formada por la pendiente occidental de la cordillera de los Andes y la costa peruana. Abarca el 21,7% del territorio nacional y posee 53 ríos o cuencas, ¿ya? Siendo sus ríos aprovechados para ser diversas, se puede decir, pues, producción o diversos usos o maneras que se beneficia a la población. ¿Ya? ¿Cuáles son sus características de esta vertiente del Pacífico? Nacen en la cadena occidental de los Andes peruanos a partir de lluvias o deshielos, excepto ciertos ríos, como por ejemplo Sarumilla, río Chira, río Tumbes, que nacen en los Andes ecuatorianos. Son ríos andino y costeños por su recorrido. Nacen en la sierra y desembocan en la costa. ¿Ya? Tienen un corto recorrido por la proximidad de la cordillera al mar. ¿Ya? Además, son torrentosos, descienden con gran rapidez y tienen un poder erosivo por la fuerza y pendiente de la cordillera, donde se forman los cañones, por ejemplo, el cañón del Colca, el cañón del Pato, entre otros. ¿Ya? No son caudalosos, es decir, no transportan gran volumen de agua. Ya son de régimen irregular debido a la presencia temporal de las lluvias, es decir, presentan dos periodos muy marcados. Estiaje es el periodo de estiaje, que es de abril a diciembre; periodo de escasez es el periodo de escasez; y periodo de crecida, que es de enero a marzo, periodo donde los ríos adquieren mayor caudal. ¿Ya? Debido obviamente
a la presencia de lluvias en estos periodos de enero a marzo. O te puedes decir también periodo de precipitaciones del verano austral. Presenta una desembocadura en estuario. ¿Qué es en estuario? En estuario, un solo canal muy amplio, ya con excepción del río Tumbes, que desemboca en delta. Es una especie de islas. Es la única excepción del río Tumbes. Forman valles de gran producción agrícola que son muy aprovechados en la costa norte, haciendo grandes haciendas, por ejemplo. Y forman también algunos cañones, como el cañón de Cotahuasi, cañón también de Infiernillo, río Rima, cañón del Colca, cañón del Pato, entre otros. Ya no son navegables a excepción del río Tumbes, que es navegable en 30 kilómetros, ya, y régimen irregular. Ahora, ¿cuáles son esos principales ríos? Al hablar de principales ríos hay que hablar por las regiones, en este caso del norte. Si hablamos de Tumbes, de la región Tumbes, hay dos ríos importantes, Zarumilla y el río Tumbes. ¿Ya? Ahora, el río Tumbes es el único navegable, ¿ya? Es el único con desembocadura en delta y único con cocodrilos también, que muchas veces se hace para una especie de turismo. ¿Ya? Ahora, en Piura hay dos ríos, Chira y Piura. ¿Ya? Ahora, el río Chira es el río que se considera la más occidental del Perú y la más irregular, el río Chira en Piura. En Lambayeque hay otros ríos, La Leche, Chancay, Lambayeque también y Saña. ¿Ya? Ahora, en Lambayeque, el río Chancay, único con afluentes, por ejemplo. El río Chancay es el único con afluentes. También tenemos en Ancash, el río Santa, el río Casma, Guarmey, Nepeña, entre otros, ¿no? Entonces en Ancash tenemos el río Santa, que es el único en desplazamiento, es el único que tiene un desplazamiento vertical, es el más caudaloso del río Santa, es el único con régimen regular, río Santa, y es el río con más uso energético, se puede decir. ¿Ya? En Lima tenemos muchos ríos, Fortaleza, Pativilca, Guaura, Chancay, Chillón, Rímac, Santa, Lurín, Mala, Cañete, entre otros ríos en Lima. Ahora, en Lima, el río Rímac, que es uno de los más importantes, este río más importante se puede decir, es el río también de más uso poblacional, forma el valle más poblado, que es Lima, ¿ya? También es el río que posee más centrales hidroeléctricas. También es el río lamentablemente más contaminado, junto al río también que podemos ahí acompañar al río Moquegua, ¿no? Que son los más contaminados, pero el primero es el río Rímac. En Ica tenemos río Chincha, Pisco, Ica. ¿Ya? En Ica tenemos el río Ica, que es el más arreico. ¿Ya? Ahora, en Arequipa tenemos el río Acari, Yauca, Ocaña, Majes, Tambo. ¿Ya? Arequipa, el río Ocaña, forma el cañón más profundo del mundo, ya que es el cañón de Cotahuasi. En Moquegua tenemos el río Moquegua, que es el río de más uso minero en Moquegua. El río Moquegua es el río de más uso minero. Y tenemos en Tacna a la Cumba, Sama y Caplina, ríos. Ya en Tacna entonces tenemos a Caplina, el río más austral del Perú. Hay que recordar entonces el río más occidental, río Chira, río más boreal, Zarumilla, río más caudaloso, Santa y Tumbes también, río regular es Chira, río más austral es Caplina, en lo que decíamos en Tacna, ya, río más rico, Ica, el único navegable es el río Tumbes, río con más interdepartamental o más departamentos, el río Tambo, río que forma el cañón más profundo, el río Ocoña, ya, el río Ocoña, el río de mayor uso energético, el río Santa, el río más contaminado, río Rímac, no olvidar, jóvenes. Muy bien, esto fue referente a la vertiente hidrográfica del Pacífico. Muy bien, de mi parte sería hasta aquí, jóvenes, hasta la próxima.